Hola a todos, bienvenidos a la charla de Curro Peña sobre homonacionalismo. Esta actividad está dentro del marco de actividades del Orgullo Crítico de Granada. Por si no sabe la programación, pues está en las redes sociales de todo el Orgullo Crítico, de todos los colectivos de Orgullo Crítico. Y bueno, esta charla está organizada por Granada Visible, por BDS Granada y colabora también el aula de disidencia de la Universidad de Granada. Y bueno, nuestra compañera de BDS no ha podido venir por problemas personales, pero bueno, que también, pues, por decirlo, que también iba a estar aquí presentando a Curro. Por tener un poco de contexto sobre Curro, voy a leerlo para que no se me olvide nada. Bueno, Curro es doctor en Derecho en las universidades de Málaga y de Milán. Trabaja como consultor en Derechos Humanos para distintas ONGs e instituciones públicas. Como consultor forma parte del equipo de investigación de ILGA World y además tiene un blog jurídico sobre derechos humanos LGBTI llamado Jurídico. Y ahora nos va a hablar un poco sobre el homonacionalismo, también enfocado más en el tema palestino. Y nada, pues que nos cuente lo que quiera sobre este tema. Pues muchas gracias, Sergio, por presentarme. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, sobre todo sabiendo que estamos en época de exámenes. Imagino que sacar tiempo en estos días es complicado, así que de verdad que os lo agradezco mucho. Y agradezco también mucho a Granada Visible, al movimiento BDS Granada y al aula de disidencias por traerme aquí y además hablar de un tema que no solo me interesa muchísimo, sino que creo que debe hablarse de este tema durante el mes del orgullo y me parece maravilloso que lo hayáis incluido en las actividades. El primer paso, creo, para hablar correctamente sobre homonacionalismo es... Estamos empezando, da tiempo. Como decía, el primer paso para hablar correctamente sobre homonacionalismo es evitar una tentación, que es la tentación de hablar solamente de cuestiones queer. ¿Por qué? Porque el homonacionalismo, os voy adelantando, ya de por sí extrae a las personas queer de su contexto y las reduce a una identidad esencializada, simple, como meras personas queer. Pero las personas queer, voy a parafrasear a Ortega y Gasset, no por hacerme el chulo, sino porque de verdad se me vino a la mente la frase, somos nosotras mismas y nuestras circunstancias. Entonces, nuestras experiencias están moldeadas por las estructuras de poder, las representaciones culturales y todo el contexto, en definitiva, en el que nos desarrollamos. Y aunque del homonacionalismo se puede hablar desde muchas perspectivas y poner multitud de ejemplos diferentes, como ha avanzado ya Sergio, creo que en el orgullo de 2024, desde luego, tenemos que centrarnos, aunque voy a mencionar algunas otras circunstancias en algún momento, pero tenemos que centrarnos en cómo el homonacionalismo opera en el contexto de la ocupación, el apartheid y el genocidio palestino. No debemos perder nunca de vista que la población queer palestina, al igual que el resto de la población palestina, vive bajo el yugo del colonialismo sionista. Cualquier análisis queer debe tener en cuenta esa realidad, ya que el homonacionalismo contribuye a designar qué grupos de personas son civilizados y, por tanto, merecen vivir, básicamente, y cuáles no, y, por tanto, sus vidas claramente valen menos. Por tanto, creo que es importante que partamos de ese punto, ya que en un contexto colonial eso implica que a través del homonacionalismo, a través, en definitiva, de una instrumentalización de los derechos de las personas queer, se va a reforzar la supremacía del colonizador sobre las personas colonizadas. Y para tener en cuenta esta perspectiva colonial del homonacionalismo, creo que es importante empezar la casa por los cimientos, y esos cimientos, por lo menos a mí, lo que más me ayudó en su día a entender este fenómeno es partir de la base, que es el orientalismo. Seguramente conoceréis ya el libro Orientalismo de Edward Said, pero a mí me parece que para asegurarme de que todos estamos en la misma página, voy a empezar por ahí, ¿no? El orientalismo es esa representación y construcción que se hace del Oriente, entre comillas, que por lo general se refiere a Asia Occidental, al norte de África y a personas también de África y de otras zonas de Asia, pero con particular Edward Said se centra en ese estudio. Se refiere a estas zonas como una entidad homogénea, diferente a Occidente, y que a menudo acaba siendo caracterizada por estereotipos y prejuicios. Ahora voy a desgranar todo esto, pero para ir avanzando. Una representación que Occidente utiliza para justificar su dominio colonial, imperialista, sobre Oriente. Entonces,
Edward Said en ese libro distingue 4 dogmas, principalmente del orientalismo. ¿Ay, se queda pillado? No. Conseguiremos avanzar, pero bueno. Como decía, distingue 4 dogmas. Ahora. Funcionaba hasta que habéis llegado. El primero es que el orientalismo divide el mundo entre Occidente y Oriente, como 2 polos absolutamente opuestos, de forma que Occidente es ilustrado, es democrático, es avanzado, racional, libre, igualitario, mientras que Oriente, como digo, es su exacto opuesto. Es atrasado, es barbárico, salvaje, incivilizado, opresivo, autoritario y desigual. Esa es como la primera idea. Esto, por supuesto, es una división eminentemente supremacista, que, como decía antes, busca justificar que Occidente sea naturalmente superior a Oriente, para así legitimar cualquier atrocidad que Occidente quiera cometer sobre Oriente, desde la colonización de franceses y británicos, que se centra Edward Said en su libro, hasta la actual colonización sionista o las campañas de Estados Unidos en la región. Oriente, a través del orientalismo, se crea Oriente a través del orientalismo como un otro inferior a Occidente. Y un ejemplo que os he traído aquí, que creo que se lee bien, si no de todas maneras yo lo voy a leer en voz alta, un ejemplo muy reciente de esta visión orientalista que divide el mundo en un binario irresoluble y maniqueo, es este tuit del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que escribió poco después de iniciar la campaña de bombardeo genocidas contra Gaza. Dijo, esta es una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la jungla. Entonces ya vemos aquí cómo se plantea esa dicotomía clarísima entre hijos de la luz, que vendría a ser Israel, un Israel occidental, democrático, libre, versus los hijos de la oscuridad, que claramente se refieren a Palestina como una masa de personas diabólica, terrorista, salvaje. Ese es ahí ya es cuando se está utilizando claramente esa dicotomía orientalista. Además, ese fondo supremacista, claramente, creo que lo podemos ver todos, se suma una deshumanización de ese otro orientalizado para legitimar su destrucción. Luego, además, cuando leí esta frase me recordó mucho lo de la ley de la jungla. No sé si es relativamente reciente, así que igual lo recordáis, cuando el alto representante de la Unión Europea para la Acción Exterior, Josep Borrell, dijo que, no sé exactamente qué tipo de reunión era, creo que era con la Academia de la Diplomacia Europea o algo así, dijo: Europa es un jardín, hemos construido un jardín, el resto del mundo no es un jardín, sino que es una jungla que quiere invadir el jardín. A mí esa frase ya de entrada me resulta, me han puesto la cola hasta de punta un poquito al decirlo en voz alta, porque también plantea esa dicotomía entre un occidente que encarna todos los rasgos de un jardín. El jardín es el culmen de la civilización, ¿no? Es ordenado, limpio, luminoso, seguro, y lo enfrenta a la jungla, que la jungla por definición es oscura, caótica, salvaje y en este caso además peligrosa, que viene a invadirnos. Pues creo que esos son dos ejemplos que vi muy, muy claros de este primer aspecto, primer dogma del orientalismo. En segundo lugar, Oriente es contado. ¿Qué quiere decir con esto? Que importa mucho más cómo se representa Occidente en Oriente que cómo sea de verdad. Lo que importa es cómo Oriente es contado por la gente experta, dice Edward Said, que en ese momento se refería a escritores, historiadores, asesores del gobierno que utilizan sus conocimientos muy sesgados para crear una narrativa que justifique esa dominación de Occidente a Oriente y que legitime esa superioridad. Esta autoridad de quienes cuentan la historia de Oriente es tan poderosa que va por encima de los testimonios que puedan contar las propias personas que han sido orientalizadas. No importa cuál es la realidad, lo que es verdaderamente cierto y creíble es cómo Occidente se representa ante sí mismo a Oriente. Nunca deja que la verdad le estropee una buena narrativa orientalista, ¿no? De hecho, el orientalismo funciona como un filtro desde el cual se observa Oriente a través de Occidente, y a veces ese filtro lo podemos hasta ver físicamente. Seguro que habéis visto multitud de películas estadounidenses y europeas en las que se representa pues, normalmente Siria o Irak o India o a veces incluso México o Colombia con un filtro amarillo. Ese filtro me parece que es la
forma más gráfica de ver cómo el orientalismo lo que le importa es cómo se representa a Oriente. De hecho, esta foto que he puesto aquí, se ve amarilla en la luz, sí. No la he editado, al contrario que otras fotos que las he adaptado por motivos un poco estéticos. Esta es tal cual, es un fotograma de una película que está en Netflix, no recuerdo ahora cómo se llama, pero está ambientada en Bangladesh. Y yo diría que en cuanto vemos ese amarillo ya sabemos qué es lo que la película nos quiere contar, sobre todo qué es lo que nos quiere decir de esa ciudad que se representa ahí y de la gente que vive en esa ciudad. Automáticamente ya pensamos que es una ciudad probablemente muy pobre, sucia, masificada, ruidosa, agobiante, incluso peligrosa. Yo creo que muchas veces al poner ese filtro ya nos están diciendo no deberías ir sin nadie por ahí. Una mujer sobre todo no debería ir sola. Son mensajes que automáticamente ya nos venden simplemente con poner un filtro amarillo. Nos hace pensar a lo mejor en que el héroe de la película, cualquier paso, si está andando por esa ciudad y da cualquier paso en falso, pondrá en peligro su vida, ¿no? Ese héroe, por supuesto, siempre será blanco y occidental. Creo recordar que en esta película era Chris Hemsworth, no me acuerdo muy bien, pero puede haber un estereotipo mayor, una representación más estereotipada de Occidente que él en este momento. Pues bueno, como decía, este filtro orientalista contribuye a reforzar todos esos estereotipos y, de nuevo, a reforzar esa idea de que Occidente es eminentemente y naturalmente más civilizado, más seguro, etcétera, que Oriente. Y además no solamente las personas expertas y las películas contribuyen a crear este imaginario, ¿no? Sino incluso los propios medios de comunicación. Yo creo que sobre todo en estos últimos meses habremos visto todos, muchas veces en Twitter y en otras redes sociales, cómo se compara en titulares, no sé, del New York Times o de la BBC, la manera en la que se habla de las víctimas palestinas y las víctimas israelíes. Las víctimas palestinas mueren, fallecen en explosiones sin un origen conocido, mientras que las víctimas israelíes son asesinadas por las personas palestinas. Y además solemos conocer su nombre y sus apellidos. Ahí ya también, a través de esa representación, se está diciendo qué vidas importan y qué vidas no. Es ese filtro amarillo, pero aplicado a los titulares. El tercer dogma es que Oriente es uniforme, es decir, que es homogéneo tanto geográficamente como a lo largo del tiempo. Según el orientalismo, todas las culturas, todas las sociedades y pueblos que son orientalizados, que son considerados orientales, son iguales o son similares. Cuando, sabemos que hay una diversidad enorme. No se puede comparar la realidad en Marruecos con la realidad en Afganistán. Son culturas, idiomas y latitudes del mundo completamente diferentes. Pero para el filtro orientalista esto da igual. Todo es lo mismo. Y los construye con los mismos estereotipos. Esta imagen que os he puesto aquí creo que lo representa esta idea muy bien. Es una viñeta bastante racista. No recuerdo si de una revista alemana o francesa, pero sobre el Mundial de Qatar. Lo que se ve en la imagen es una serie de personas jugando al fútbol con una camiseta, túnica, una estilada, no se sabe exactamente qué es, en la que pone Qatar y un número, como si fuera una equipación. Y además podréis observar que van armados hasta los dientes, tienen barba, cuando no directamente un pasamontañas. Incluso llegan a tener, no sé si lo veis ahí, un cinturón de explosivos. En definitiva, están representando el arquetipo en el imaginario occidental de lo que es un terrorista. Cuando además probablemente, creo que todos tendremos claro que Qatar precisamente no se parece en nada a esta imagen. En general, o sea, simplemente Qatar lo que es un microestado que vive del gas natural y que se ha construido sobre las espaldas de decenas de miles de personas que han muerto, de personas migrantes que han muerto construyéndolo, pero desde luego no representa nada esto. Pero al orientalismo se le da igual, porque lo que importa es lo que se cuenta de Oriente, y lo que se cuenta es esto, lo que se cuenta es que está lleno de personas fanáticas, peligrosas, terroristas. Además decía que esta uniformidad no es solo geográfica, sino también en el tiempo. Bajo el orientalismo, los países árabes, concretamente, están atrasados en avances democráticos, están atrasados en desarrollo. Es una concepción muy lineal, ¿no?, de la historia, pero igualmente es como se presenta. Siempre lo han estado y siempre lo serán. No hay posibilidad de que cambien, no hay posibilidad de que mejoren y, sobre todo, da igual tanto la historia propia de esos países, la historia de avances científicos, de producción artística tan rica que tienen, y da igual el impacto que Occidente, a través de la colonización y del imperialismo, ha tenido en la historia de esos países. Lo único relevante es que siempre han sido
tal y como los estamos representando ahora. De nuevo, la realidad no es lo importante es la representación que Occidente tiene de Oriente. ¿Por qué? Porque si se entiende que es menos desarrollado y que siempre lo ha sido y siempre lo será, se justifica de nuevo la dominación por parte de Occidente. Y finalmente todo esto lleva a una consecuencia lógica. Oriente es peligroso para Occidente. Las sociedades árabes, como hemos visto también en esa imagen anterior, son construidas como intrínsecamente ingobernables, bárbaras, terroristas, violentas y en definitiva peligrosas. Yo ayer mismo busqué terrorist en Google imagen y lo primero que me apareció fue esto. Una persona, probablemente un hombre, con un rifle que parece un Kalashnikov y lo que claramente es una cuchilla puesta en la cabeza. O sea, claramente ya la representación que nos están vendiendo enfoca siempre a los mismos. A los árabes y en concreto a los palestinos como un peligro que debe ser dominado. Y este peligro, por tanto, requiere, como digo, esa intervención y el control de Occidente para civilizarles, controlarles y dominarles. Por resumir, antes de pasar ya al tema principal, el orientalismo, por tanto, es supremacista en la medida en que es un ejercicio de poder para justificar ese dominio de Occidente sobre Oriente. Además, supremacismo que marca la propia identidad occidental. No solo se representa a Oriente, sino que Occidente se define a sí mismo siempre en contraposición a Oriente. Si define a Oriente como incivilizado, autoritario y liberal, se definirá a sí mismo como civilizado, democrático y libre e igualitario. Además, es esencialista. Esto Edward Said lo representa en una frase que yo creo que lo resume todo. Cualquier consideración sobre los musulmanes debe comenzar y terminar por el hecho de que los musulmanes son musulmanes. El orientalismo representa así a la gente árabe, a la gente musulmana, como prácticamente una figura de la cultura popular. Solo son eso. Y además todas sus circunstancias están atravesadas por su religión. Sean o no musulmanes, porque sabemos que no todas las personas de los países que son orientalizados, ni de lejos, son árabes. Y por supuesto, es una construcción racista. Se basa en estereotipos y prejuicios que buscan convertir a estas personas, construir a estas personas en algo inferior y peligroso. Además de bárbaros, incivilizados, antidemocráticos, estos términos que ya he dicho antes, son construidos como fanáticos. Son personas fanáticas que odian a los cristianos, que odian a las personas judías, representadas, por supuesto, por Europa, Norteamérica y por Israel, que odian a las mujeres. Otro tema muy interesante es el femonacionalismo. Y entrando ya en el tema que nos ha traído hoy aquí, que odian a las personas queer. Y así es como llegamos al homonacionalismo. El homonacionalismo es un concepto que desde que surge ha evolucionado muchísimo, ha habido muchas discusiones y yo la verdad prefiero aterrizar las cosas y voy a centrarme en un par de ideas claras que creo que nos viene muy bien para el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Por eso otra vez voy a decirlo de empezar la casa por los cimientos. Y en este caso los cimientos son otro libro que se llama Ensamblajes terroristas, que seguramente muchos conoceréis también, de Jasbir Puar. Puar en este libro acuña el término homonacionalismo sacándolo de otros dos términos que seguro que os suenan, que son homonormatividad y nacionalismo. La homonormatividad en el sentido de la posibilidad de personas queer, principalmente gays y lesbianas, de ser incluidas en la sociedad dominante si se adaptan a ciertas reglas, ¿no? Si se adaptan a la familia nuclear, si se adaptan al matrimonio, etc. En lugar de cuestionarlas como históricamente ha hecho el movimiento queer. Y del otro, el nacionalismo, pues por resumirlo muchísimo, sería esa promoción y defensa de los intereses del propio grupo nacional, normalmente a expensas de otros grupos nacionales. Por eso, resumiendo mucho, el homonacionalismo sería incluir de forma selectiva algunas personas LGTBI en la sociedad occidental con el objetivo, es decir, se instrumentaliza a las personas queer con el objetivo de fortalecer esa identidad nacionalista y la superioridad cultural de la propia nación sobre el resto. ¿Vale? Eso es una definición muy básica, yo creo que más sencilla de lo que es el homonacionalismo. Entonces, como digo, es una instrumentalización. La protección de las personas queer pasa a estar al servicio de que se legitime posiciones nacionalistas, imperialistas, coloniales, xenófobas, racistas, islamófobas y, en última instancia, genocidas, como estamos viendo estos días.
Y entonces, por tanto, no solo surge del orientalismo, no solo se nutre de esa división en dos polos opuestos basada en estereotipos, sino que además lo sigue alimentando y perpetuando. Es más, podemos identificar los mismos dogmas orientalistas en el homonacionalismo. Empezamos porque el homonacionalismo también divide al mundo en dos. También divide al mundo en un occidente pro-LGTBI, un occidente que se erige en faro del mundo para proteger a las personas queer, y un oriente que es absolutamente lo contrario, que es el infierno en la tierra para las personas queer, que las persigue y que no conoce otro tipo de trato para las personas LGTBI. Se resalta mucho esa supuesta aceptación, que tenemos que poner entre comillas, de las personas LGTBI, de la promoción de sus derechos en Occidente, a la vez que se pone en contraste con esa percepción de que Oriente es inherentemente anti-queer. Esto ayuda a los estados occidentales a construirse como más democráticos, como más avanzados, porque protegen a la comunidad queer, y a la vez construir a los estados orientalizados como irremediablemente anti-queer y por tanto incivilizados, autoritarios y de nuevo todos esos estereotipos que ya vienen del orientalismo. Se enfatizan mucho las prácticas represivas en los países orientales, se magnifican y se destacan mucho ignorando toda otra realidad queer que pueda haber. Por supuesto no se habla del activismo queer en esos países, únicamente se habla de la criminalización de la homosexualidad, de la persecución a personas trans, en general, etcétera, etcétera. Y luego en la diapositiva he incluido una idea que no voy a entrar muchísimo, pero la quiero ya lanzar por si puede empezar o si alguien está trabajando en estos temas o le interesa, que es esta concepción de los valores europeos y los valores tradicionales. De nuevo, es otra dicotomía que viene del orientalismo, pero seguro que habéis escuchado muchísimo hablar de los valores europeos. Todos los orgullos aparece Ursula von der Leyen dando un discurso sobre la importancia de proteger a las personas LGTBI, de castigar a Hungría por ir contra las personas LGTBI y de que esos son los valores europeos. Recuerdo, creo que fue, no sé si fue por el Mundial de Qatar o por algo anterior, que Alemania empezó a iluminar estadios con la bandera arcoíris, que había futbolistas llevándola. Pues bueno, todo esto forma parte también de esa construcción de un nacionalista de vincular Occidente con los derechos de las personas LGTBI. Pero no solo Occidente en este sentido instrumentalizaría los derechos de las personas queer, sino que también pueden acabar siendo como respuesta instrumentalizados por estados como puede ser Hungría, como puede ser Rusia, a través de lo que se llama los valores tradicionales, es decir, una política abiertamente hostil contra las personas queer que se vende como una forma de resistencia contra Occidente. Y como no, si Occidente está instrumentalizando para justificar su dominación a las personas queer, pues por supuesto que la reacción acaba siendo, por desgracia, esa. Pero bueno, es un tema que da para mucho más y si queréis luego lo podemos hablar un poco más. Como decía, como en el orientalismo, lo principal es la representación, la realidad no es lo relevante, sino que se basa únicamente en... da igual que los estados occidentales en muchos sentidos no sean desde luego un faro de protección a las personas queer. De hecho, yo diría que hoy por hoy hay estados occidentales que son la vanguardia mundial en el movimiento anti-queer. Diría, por ejemplo, Estados Unidos o en Reino Unido hay multitud de iniciativas y de discursos contra las personas trans que están inspirando discursos antitrans y leyes antitrans en países como Rusia, como Uganda, como Perú. O sea, por dónde van los discursos allí y encuentras cosas que claramente han surgido en un laboratorio de ideas en alguna ciudad de Estados Unidos. Entonces, desde luego creo que eso es algo que hay que recordar, aunque desde luego el homonacionalismo ignora todo eso y automáticamente erige a Estados Unidos y al resto de Occidente como salvadores de las personas LGTBI. Y lo mismo para los países orientalizados. Las personas queer allí son únicamente víctimas, no pueden ser concebidas de otra manera. Y el resto de la sociedad, particularmente los hombres de esos países, son sus victimarios. Se crea este relato absolutamente que es para justificar esa superioridad, porque si hay víctimas y victimarios, falta quien salva a las víctimas. En este caso siempre son Occidente. De modo que Occidente se planta como salvador de las personas LGTBI del mundo, a la vez que divide el mundo entre entre Occidente y Oriente, entre protectores de las personas queer y perseguidores de las personas queer.
para así poder justificar esa superioridad, para así poder justificar las intervenciones y todo tipo de control. Este dibujo que he puesto aquí es una viñeta horrible que encontré buscando ejemplos de homonacionalismo. Por si no se ve bien os lo describo, según una persona que se identifica como queer porque lleva una bandera arcoíris, lleva una pancarta en la que se ve Free Palestine. Teniendo en cuenta cómo funciona la propaganda de ultraderecha en el mundo, muy probablemente es una persona trans. Yo creo que lo podemos concluir sin demasiada duda. Y se encuentra con un hombre que va vestido como militar y que lleva un cartel que pone jamás. Se va con ese hombre y poco después aparece esta persona decapitada. Esta viñeta juega la misma representación que hace el gobierno de Israel para justificar la parte de la ocupación y el genocidio. Si te acercas a Palestina, acabarás asesinado. Ese es, en resumen, el mensaje que nos mandan continuamente. Algo que no sale en la viñeta, pero que también están mandando, es si en vez de acercarte a ellos, y digo ellos en masculino y en mayúscula, porque esta división dicotómica del mundo, que se refiere particularmente a los hombres árabes, si te acercas a ellos en vez de a nosotros, acabarás asesinado. Si te acercas a nosotros en vez de a ellos, vivirás. También quería traeros un ejemplo muy reciente. Esto es del programa que también incide en este imaginario orientalizado que es fundamental en el homonacionalismo. Esto es del programa electoral del PP para las elecciones de ayer. El punto, os lo voy a leer en voz alta, es la despenalización de la homosexualidad en el mundo. El PP dice: promoveremos que la Unión Europea lidere una alianza mundial con el fin de acabar con la criminalización de determinadas relaciones sexuales consentidas entre adultos, como la homosexualidad o el adulterio, castigadas actualmente con latigazos, cadena perpetua, lapidaciones o pena de muerte en una veintena de países. Aquí hay varios problemas, entiendo yo, de entrada, o varias cosas que a mí me llamaron la atención al ver esto esta semana. El primero es que ya de entrada dice que la UE liderará un movimiento por la despenalización. Ya automáticamente está colocando la UE, a la Unión Europea, en esa posición de superioridad y de faro moral del mundo, en la lucha por los derechos de las personas queer. Bueno, en este caso de la despenalización de la homosexualidad. Pero luego hay algunas cosas un poco más escondidas, como que habla de despenalizar en una veintena de países. Yo trabajo en el equipo de ILGA, de la Asociación Internacional del LGTBI, que lleva la cuenta de los países que criminalizan. Os puedo decir que son más. De entrada, con el cálculo más estricto, hablando únicamente de penalización de relaciones sexuales consentidas entre personas adultas, son 62. Por tanto, aquí ya está acotando. Y entonces yo creo que el párrafo ofrece pistas de a qué países se refiere, a qué veintena de países. Y esas pistas están en los castigos, la violencia con la que está fantaseando, los castigos que menciona, latigazos, lapidaciones. Yo cuando nos imaginamos una lapidación, si yo busco lapidación en Google no va a salir una imagen de Lisboa, no va a salir una imagen de México. Claramente está apuntándonos a un lugar del mundo. Está diciendo dónde tenemos que mirar, dónde importa que se vaya contra, que se proteja a las personas queer y dónde no. Entonces, claramente aquí está hablando de los países árabes. Está otra vez jugando a ese juego de utilizar los derechos de las personas queer para señalar a una región concreta del mundo y a unas sociedades concretas del mundo. Además es curioso porque justo el punto anterior, que es el 19, para tanto que está hablando aquí de que la Unión Europea sea defensora de las personas queer del mundo, el punto 19 es precisamente anti-queer, absolutamente. Lo que plantea en el punto 19 del programa, aunque no lo he puesto aquí, es que usando un lenguaje, el típico que usan los movimientos transfobos, dice que hay que revisar la medicación que se da a menores trans para estudiarlo mejor y tomar decisiones. Es decir, está avanzando prohibir tratamientos afirmativos del género a menores trans. Por lo tanto, creo que es un ejemplo tan bueno y tan reciente de lo que es el homonacionalismo, en vivo e indirecto, desde las elecciones de ayer, que quería traeroslo. Porque luego los programas, yo no me los leo normalmente, esto precisamente lo vi por una persona que estaba jugando al homonacionalismo, uno que creo que es militante del PP, está diciendo: el PP va a hacer mucho más que poner banderitas o que hablar con la E. Y era como, vamos a verlo. Entonces ya me puse a investigarlo y efectivamente. Bien. Como decía, es un relato que únicamente habla de víctimas y de victimarios, es decir, esencializa absolutamente la violencia que sufren las personas queer en los países considerados Oriente. Estas comunidades queer son representadas de manera estereotipada, exotizadas, y eso pasa como más o menos
adelanté antes por fantasear con la violencia que sufren. Hablaba antes de flagelaciones, lapidaciones, decapitaciones y formas muy extremas de violencia. Se está fantaseando constantemente con eso. Y a la vez se niega la violencia y la discriminación que sufren las personas queer en Occidente. Esto, salvo cuando son innegables, en cuyo caso lo que se hace es buscar un chivo expiatorio. Y esto lo vais a ver claramente con el ejemplo que voy a poner. Cada vez que aparece en redes una noticia de una agresión a una persona trans, a una persona queer en general, o a una regresión homófoba, se llena de comentarios diciendo lo mismo, de comentarios de gente de ultraderecha. Comía jamón. Eso está apuntando clarísimamente a lo que sabemos que está apuntando, y es buscar un chivo expiatorio orientalizado para que todo vuelva al orden correcto, ¿no? Que vuelva al orden de que la gente occidental no haría jamás eso porque los salvajes son otros. Y esto creo que también lo vemos muy claramente con Israel. Israel se vende a sí mismo como el faro pro LGTBI de Oriente Medio, el único país seguro que hay allí, con independencia de cuál sea la realidad de las personas queer que viven en Israel o, sobre todo, las que sufren las consecuencias de vivir bajo el colonialismo sionista. Un discurso que es inherentemente contradictorio. Se está diciendo que se va a proteger a las personas LGTBI mientras se están arrasando sus ciudades, sus comunidades y a sus familias, como si las acciones militares pudieran distinguir por razón de la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Como digo, es un discurso esencialista que borra toda complejidad que pueda haber, borra cualquier intersección. Y yo al principio insistía en que es importante que no hablemos solo de cuestiones queer, que siempre pongamos de manifiesto que las personas queer palestinas, como el resto de la población palestina, son la población indígena en un contexto de asentamiento colonial. Por eso he querido traer esto que dice la organización palestina, no sé pronunciarlo, lo siento, Al-Quds, que lo voy a leer en voz alta. La liberación queer está fundamentalmente ligada a los sueños de liberación palestina, la autodeterminación, la dignidad y el fin de todos los sistemas de opresión. En un contexto de asentamiento colonial, no es posible dibujar una línea clara en la que el colonialismo termine y empiece la violencia patriarcal. La lucha contra el patriarcado y la opresión sexual está íntimamente relacionada con la lucha contra el colonialismo y el capitalismo. Creo que es importante recordar que, a pesar de los mensajes que nos llegan constantemente, no se puede separar a las personas queer palestinas del contexto en el que sufren y en el que viven. Además, que esa esencialización borra toda posibilidad de cambio. Hablábamos antes de que para el orientalismo el Oriente es uniforme también en el tiempo. Se entiende, por tanto, falsamente, porque la historia no lo corrobora, sino que lo rechaza, que las personas musulmanas siempre han sido fanáticas anti-queer, que siempre lo van a ser. No, sabemos que no es así, que la historia es mucho más compleja que eso y que la intervención de Occidente ha hecho muchísimo. Que ahora Occidente haya pasado de un heteronacionalismo combativo a un homonacionalismo combativo no quiere decir que su historia no haya pasado por intentar exterminar toda disidencia queer allí donde ha colonizado. De modo que, volviendo al discurso, cómo se entiende que no va a cambiar nunca, de nuevo, se justifica la intervención colonial o imperialista de Occidente en esos países. Y bien, esto último es, de nuevo, como consecuencia de todo lo anterior, los países orientalizados y sobre todo, más concretamente, las sociedades musulmanas y en particular el hombre árabe, son construidos como un peligro. Y diría incluso como el mayor peligro existente para las personas queer. Aquí os he traído, porque me pareció que era muy fácil de encontrar, os he traído ejemplos de tweets que he recibido yo cada vez que he hablado, que he denunciado el genocidio en Palestina o que he criticado, por ejemplo, el bombardeo de un hospital en Gaza. Algunos de ellos son en respuesta a eso. Os voy a leer algunos simplemente porque creo que sirven como ejemplo de cómo llega el ideario orientalista o nacionalista a muchas de estas personas son gays, a gente en Occidente, más allá de los discursos políticos, más allá de la estructura de cada Estado. Por ejemplo, te invito a ir a Palestina, intenta celebrar el orgullo gay o ten relaciones con un hombre. Desgraciadamente no volverías con vida. Por favor, deja de tratar de defender a quienes estarían encantados de ser tus verdugos. Te dejan escoger la grúa de donde te cuelgan. Las Grove o las Liebherr son las más fiables. Yo escogería una de ellas. La grúa es otro elemento que tienen muy metido
y que realmente yo no he encontrado que sea algo que ocurra tanto como esta gente pretende, y desde luego no lo he encontrado nunca en GAFA, en la investigación que hemos hecho. Otro que se llama Emilio MM, que me respondió justamente a un tuit hablando sobre el bombardeo de un hospital. Que sí, ya tienes el casito que quieres, ahora que has apretado muy fuerte los puñitos. Ahora corre a chupársela a los, palabra bastante racista con M, que tanto defiendes que si pudieran te colgarían de una grúa. Payaso. Ramón Audetti Sánchez. Sí, espera, que ahora todos los países musulmanes tengan discriminación al colectivo será culpa del mandato británico. Bueno, un poco. Vuestros hermanos palestinos no dudarían en colgaros de una grúa. Abrazo. Otro para ti, supongo. Tú sabrás que nosotros los gays seremos entre los primeros que esos muslim nos va a colgar de una grúa. Consiguientes serán tu madre y tus hermanas o tías, todas vestidas con un saco papa con 2 agujeros para los ojos. En fin, este tipo de tweets y este tipo de mensajes lo vemos constantemente, tanto dirigidos a activistas como al éter, y yo creo que también encapsulan mucho todos estos idearios que han calado en la población. Pero lo que yo me pregunto ahora es cómo se consigue y se refuerza que el homonacionalismo cale así en la población occidental y que haya personas, como digo, muchos de ellos gays, que se vuelquen en una defensa tan violenta del proyecto sionista utilizando el homonacionalismo. Pues a través de un mecanismo del que estoy seguro que habéis oído hablar mucho, que es el pinkwashing. El pinkwashing no es exactamente lo mismo que el homonacionalismo, pero está íntimamente relacionado. Es más bien una estrategia para disfrazar y ocultar violencias extremas detrás de una cara mucho más amable, detrás de una cara mucho más cercana a este ideal de lo que es Occidente, ¿no? Más civilizado, más ordenado, libre e igualitario. Como el homonacionalismo se basa en dividir al mundo en un Occidente pro-queer y un Oriente anti-queer, necesita un mecanismo que mantenga esa ficción. Y ese mecanismo que oculte además todo lo que contradice esa historia. Si estamos diciendo que Occidente es civilizado, libre, no podemos estar hablando de las atrocidades que comete Occidente. El pinkwashing ofrece así a Israel una vía de entrada a Occidente, presentándose ante la opinión pública del mundo como un Estado civilizado, ordenado y libre por proteger a las personas queer, a la vez que todos sus vecinos son exactamente lo opuesto, que todos sus vecinos son bárbaros, son salvajes, autoritarios y opresivos, y en particular el pueblo palestino. Además, y esto enlaza con los mensajes de antes, permite obtener el apoyo de personas queer occidentales. El pinkwashing gana partidarios para el sionismo en Occidente, en particular entre las personas queer. ¿Por qué? Por esa interacción que mencionaba antes de homonormatividad con nacionalismo. De repente las personas queer, sobre todo gays y lesbianas, han pasado a ser deseables para un proyecto de Estado que busca legitimarse como Estado civilizado, como Estado occidental, porque han sido incluidos en la sociedad occidental desde que asumieron esas reglas. Por supuesto, el pinkwashing israelí busca reproducir y reforzar los estereotipos orientalistas. El lavado de cara siempre se presenta en contraposición al pueblo palestino, principalmente. Por eso se magnifica cualquier acto o episodio de violencia. Yo creo que intentamos llevar en ILGA un registro de todos los casos que hemos conocido de criminalización o de actuación de las autoridades contra personas queer y yo estoy bastante seguro de que el caso que sacan de Hamas, que mató a un hombre gay, es siempre el mismo. Porque a mí no me salen las cuentas de todas las veces que lo sacan. Por eso se magnifica a la vez que se oculta por completo la realidad tanto del activismo queer palestino como de la población palestina al completo. Además, el pinkwashing también visibiliza la propia violencia antiqueer que sufren las personas queer en Israel y, ojo, la que provoca el propio Israel. Por poneros un ejemplo, seguramente hayáis oído hablar de cómo los servicios secretos israelíes seleccionan a personas queer palestinas para chantajearlas, para decirles que o colaboras y nos informas o vamos a revelar a tu familia que tu orientación sexual o las pruebas que tenemos sobre ti. Por supuesto, seleccionan a gente que saben que de hacer eso sufrirán consecuencias y podrán atemorizarles. Y además, por supuesto, la violencia como decía, que Israel ejerce contra las personas queer y no queer palestinas. Pero es que también el pinkwashing impide analizar el impacto
que la colonización sionista y la violencia imperialista tienen en las actitudes hacia las personas queer en Palestina. En un contexto de militarización es muy difícil que fructifiquen los derechos de las personas LGTBI, es decir, imposible. Entonces, eso, especialmente cuando se está utilizando a las personas queer como arma también, se está instrumentalizando para decirles que esa violencia es para protegerlas a ellas. Como digo, el pinkwashing impide que se vea bien ese impacto. Luego os he traído algunos ejemplos de pinkwashing, puede haber muchísimos más, por supuesto, y seguro que conocéis más, pero bueno, he seleccionado estos tres. El primero, el que está más grande, es el Orgullo de Tel Aviv. El Orgullo de Tel Aviv es la joya de la corona de la estrategia de marketing marca Israel del gobierno, que lo que busca es pues, dar la cara bonita o una cara bonita del país a través de su cultura, de su producción científica, de su arte y sobre todo de cómo lo divertido que es salir de fiesta por Tel Aviv, ¿no? Luego, hablando de divertido, la película Men of Israel, que es la foto de ahí arriba, una película pornográfica de la compañía Lucas Entertainment, que creo recordar que presumía de ser la primera película porno protagonizada solo por israelíes y fue grabada en las ruinas de una aldea cuya población fue expulsada durante la Nakba en 1948. Y no solo eso, sino que la propia película se vendía como grabada en una idílica aldea despoblada durante siglos, cuando la Nakba fue en el 48. O sea que a mí me parece un ejemplo que me impactó cuando lo conocí, porque, no sé, es como hasta dónde llega el querer meter ese ideario, ¿no? Incluso hasta en una película porno. Y por supuesto, en tercer lugar, he puesto Eurovisión, que es uno de los casos de los que más se ha hablado. En 2019 fue organizado en Tel Aviv, como seguramente sabréis, y sirvió para que Israel vendiera una imagen de ser un país abierto, moderno, creativo, luminoso, colorido y, por qué no, muy divertido, a la vez que, por supuesto, continuaba la ocupación del apartheid y la violencia colonial contra el pueblo palestino y también se castigaba toda disidencia dentro del propio festival. En la imagen veis al grupo islandés Hattari que participaron y sacaron unas bufandas de Palestina y posteriormente fueron multados, me parece. Además recuerdo que cuando salieron spots publicitarios de Eurovisión ese año, incluían muchas imágenes de Jerusalén Este, que está internacionalmente reconocido como ocupado, ¿no? Ya para dejar claro que eso les pertenecía. Me parecía un ejemplo que no podía faltar. Y bueno, ya para terminar, me gustaría plantearos algunas cuestiones que van más allá de lo que hemos estado hablando hasta ahora, de homonacionalismo en el contexto de Palestina, pero que bueno, las voy a plantear un poco así por encima, pero creo que son interesantes. La primera es si el homonacionalismo puede significar un apoyo genuino en alguna parte. Así, a fin de cuentas, el homonacionalismo tiene sentido en países que protegen a las personas LGTBI en cierta medida o que han aprobado muchas leyes, como puede ser España. Pues bien, esta pregunta también se la hicieron unos profesores, el profesor Alberto López y Stuart Turnbull, de la Universidad de Ámsterdam y de Southampton, e hicieron un experimento. No os preocupéis si no se lee bien, porque realmente no lo he copiado entero, porque pensaba contarlo, era más porque vierais qué es lo que se presentaba en el experimento. Estas dos viñetas sirvieron para hacer entrevistas a dos grupos de personas. A ambos grupos se les contó una misma noticia. Hay un grupo de una asociación de padres que ha propuesto censurar ciertos libros en la educación pública de la Comunidad de Madrid porque tienen contenidos pro-LGTB y esos contenidos son considerados sectarios. ¿Cuál era el truco? Que a un grupo le decían que era una asociación de padres, sin más, que la portavoz se llamaba Teresa Márquez, y lo presentaban con esa fotografía de un abuelo o un padre con un chaleco, la mochilita de ruedas, en fin, una escena de cualquier barrio residencial de Madrid. En cambio, el otro grupo les decían que era una asociación de padres musulmanes, que la portavoz se llamaba Fátima, y la fotografía era una mujer con velo, una niña con velo y otras dos niñas. Lo que pasó después quizás os sorprenda, yo creo que no. Se les preguntó a las personas entrevistadas si estaban de acuerdo con la propuesta y
casualmente, las personas a las que se les había planteado la asociación de padres típicamente española, con nombres típicamente españoles, estaban más de acuerdo que aquellos a quienes se le habían presentado el estereotipo de familia musulmana. Es decir, gente que a lo mejor podría estar ideológicamente de acuerdo con la propuesta anti-queer, decidieron rechazarla porque rechazaban todavía más al grupo que la proponía. O sea, es un experimento muy interesante y que de verdad que me parecía que era guay que lo trajera porque, claro, este trabajo y otros que van en esta dirección ya apuntan a que el homonacionalismo es más nacionalista que homo, sinceramente. O sea, no hay tanto una preocupación genuina por los derechos de las personas queer como por rechazar a las personas que son, en este caso, a las personas musulmanas, aunque también se utiliza contra otros muchos grupos. El siguiente punto que quería traer y que por mi trayectoria como investigador no podía no traer, porque bueno, mi tesis doctoral la hice en solicitantes de asilo LGTBI, es la relación entre homonacionalismo e inmigración, o migraciones. De la misma forma que el homonacionalismo sirve para justificar el dominio de Occidente sobre Oriente, ese grupo de estereotipos también se proyecta sobre las personas orientalizadas que viven geográficamente en Occidente, personas migrantes, muchas de ellas. Y los efectos de esta orientalización pues, son variados. De entrada, este discurso homonacionalista sirve para justificar todo tipo de políticas seguritarias, porque las personas migrantes orientalizadas son vistas como un peligro a muchos niveles. A mí me han llegado a decir, una vez por quejarme en Madrid de una iluminación que iban a poner en el parque, porque la iban a poner en el río y me parecía que no era necesario, me iban a decir, esas luces son necesarias para que los árabes, usaron otra palabra, pero bueno, no te den una paliza por maricón. Y digo, joder, hasta las luces de Madrid Río traen este discurso. Y por supuesto también cuando se critica el control de fronteras. U otras medidas como yo vivo en Usera, en Madrid, porque soy de Málaga. Usera es un estado policial ahora mismo. Es imposible ir por Usera sin ver 1 o 2 coches de policía. Desde medidas como esa a otras medidas como la construcción de muros físicos, como puede ser la valla de Melilla, o muros teóricos, aunque sus efectos sean muy reales, como la ausencia de vías legales y seguras para llegar a Europa. Pues bien, en cualquier caso, estos muros asesinan a miles de personas al año y son la demostración también muy clara de que el homonacionalismo también contribuye a devaluar la vida de personas migrantes y personas racializadas. Y un último apunte sobre este tema es la particularidad de cómo el homonacionalismo opera en el contexto del asilo. Hay un trabajo que me pareció muy interesante, que de hecho fue el trabajo que hizo yo empezar hace años a ver este tema del homonacionalismo, de un profesor que plantea que el asilo supone un dilema para el homonacionalismo, el asilo de personas LGTBI, perdón, supone un dilema para el homonacionalismo. ¿Por qué? Porque por un lado, las personas queer solicitantes de asilo, en tanto que son personas extranjeras, son peligrosas y por tanto son una amenaza que hay que repeler. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo son personas queer, orientalizadas, entonces Occidente se ve a sí mismo como salvador de esas personas frente al hombre árabe o al hombre orientalizado en general. Sin embargo, la resolución de este dilema normalmente implica más homonacionalismo y más orientalismo. Al final, no sé si alguien aquí habrá trabajado en contextos de asilo, pero muchas veces la persona queer solicitante de asilo se ve obligada a traer un relato que encaje en los estereotipos y los prejuicios que hay en Occidente sobre esa realidad. De nuevo, tiene que encajar en eso. Y si no encaja, se considera que está mintiendo, se considera que no es creíble y se le rechaza. ¿Qué? Exacto, se le dice eso, tal cual. Incluso a veces, aunque encaje, también se le dice, bueno, pero si te vuelves a tu país, puedes vivir si vives de forma discreta. O sea, eso también se dice, y además con esa palabra, hablando de discreción. Por tanto, en fin, los derechos que para personas queer occidentales asumimos como básicos y como esenciales para las personas que han sido orientalizadas se convierten en renunciables. Pueden volver a su país a cambio de renunciar a todo lo que necesitan para poder vivir. Y ya para terminar, me parece que más por acabar con una llamada a la resistencia en vez de con tanto problema y tanto que puede ser un poquito desmoralizante, creo que es interesante plantear la pregunta, que yo no tengo respuesta, de cómo se puede resistir el homonacionalismo. Bueno, lo primero, he planteado aquí si es posible resistirlo, una pregunta un poco trampa,
pero más que nada porque en todas estas discusiones teóricas que ha habido sobre el homonacionalismo, pues hay quien dice que no se puede escapar de él, que forma parte de la estructura por la que se ha creado el Estado occidental, y digo, sí, pero hay otra gente que les dice, otros teóricos que dicen que si lo concebimos así, nunca vamos a poder exigir responsabilidades a quienes contribuyen a ese discurso nacionalista, particularmente a quienes lo hacen desde nuestro supuesto bando, desde el movimiento queer, quienes participan en esas dinámicas imperialistas utilizando el activismo. Pero bueno, yo sí que creo, incluso quien dice que en este caso es Jacques Virpoix, quien dice que no se puede uno escapar del nacionalismo, sí que admite que se puede resistir. Yo creo que mínimo estas dos ideas tienen que estar presentes. Uno es la interseccionalidad, desde el primer momento lo he dicho, no se puede hablar de homonacionalismo sin hablar de colonialismo, sin hablar de racismo, sin hablar de imperialismo. Y el otro es las voces que participan en la resistencia al homonacionalismo. El homonacionalismo, en tanto que orientalismo, oculta todas esas voces, porque lo que le interesa es dar una representación esencialista de lo que es una persona queer orientalizada y lo de qué es una persona oriental en general. Pero bueno, creo que precisamente para romper con eso es necesario que les demos voz y sobre todo que hablemos menos de ellas y que les escuchemos más y que sirvamos de plataforma para que el resto le escuchen. Y en aras de esto me gustaría terminar leyendo, supongo que igual lo habéis visto ya porque llevo unos meses en redes, una demanda liberadora de los queers en Palestina. Es un manifiesto escrito por activistas queer de Palestina y bueno, como ya he hablado mucho, voy a leer solamente las demandas, que queda bastante, si me lo permitís. Queers in Palestine. Hacemos un llamado a los activistas y grupos feministas y queer de todo el mundo para que se solidaricen con el pueblo palestino en su resistencia al desplazamiento forzoso, al robo de tierras y a la limpieza étnica, y en su lucha por la liberación de sus tierras y su futuro ante el colonialismo sionista. Este llamado no puede responderse únicamente compartiendo este manifiesto, firmando cartas de apoyo, sino mediante un compromiso activo con las luchas decoloniales y liberadoras en Palestina y en todo el mundo. Nuestras demandas indiscutibles son las siguientes. Rechaza la financiación israelí, niégate a colaborar con todas las instituciones israelíes y únete al movimiento BDS. Huelga. En silencio o públicamente, rechaza que tu mano de obra se utilice para silenciar el activismo palestino o para financiar, apoyar y respaldar la colonización militar y el genocidio. Haz lo que los queers anticolonialistas han hecho durante décadas, recupera la narrativa y establece los términos de la conversación, esta vez sobre Palestina. Lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio. Israel es una colonia de asentamiento. Los palestinos son una sociedad militarmente ocupada y colonizada. Según el derecho internacional, Israel no tiene derecho a defenderse de la población que ocupa, mientras que los palestinos tienen derecho a resistir contra su ocupación. Exigir el alto el fuego es el primer paso para responsabilizar a Israel de sus crímenes contra la humanidad. También debemos exigir el fin del asedio a Gaza y el desmantelamiento de la colonia de asentamiento sionista. Ponte en contacto con tus representantes locales para presionarles a que desfinancien el genocidio y pongan fin a su apoyo militar, diplomático y político a Israel. Alza la voz contra la permanente criminalización de la solidaridad con Palestina y la proyección colonial islamofóbica del antisemitismo europeo sobre las voces palestinas y racializadas, como estamos presenciando especialmente en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Bloquea las calles principales, organiza una sentada concentración en las estaciones de metro o tren más importantes, interrumpe el flujo comercial. La complacencia es una elección. Nosotros, los palestinos queer, somos una parte integral de nuestra sociedad y les informamos que, desde los callejones altamente militarizados de Jerusalén hasta las tierras abrasadas de Huwara, pasando por las calles vigiladas de Jaffa y atravesando los muros de asedio de Gaza, Palestina será libre desde el río hasta el mar. Muchas gracias. Cualquier pregunta o cosa que queráis comentarme, yo encantado. O cualquier idea que queráis lanzar aquí. Espero que os haya parecido interesante.